Preguntas a un maestro zen. Taisen Deshimaru. Parte 10. Diálogo con monjes cristianos. Este mundo tuvo lugar en el monasterio dominico de l'Arbre-Lez, entre los padres dominicos y el maestro Deshimaru. Pregunta. Quisiera hacerle una pregunta respecto a la desaparición del ego. Hay un aspecto del ego que comprendo fácilmente. Su aspecto instintivo, su instinto de defensa. El ego rechaza cualquier corrección, pero hay algo que parece más difícil de comprender. Se trata del hecho de llegar, como se dice en el Zen, a una superación radical de cualquier forma de ego. Respuesta. Es muy difícil abandonar el ego. Yo no he dicho que deba desaparecer totalmente. Uno puede creer que ha abandonado el ego mentalmente, pero el cuerpo no siempre le sigue. El Zen nos enseña a abandonar el ego a través de la práctica del cuerpo. Durante el zazen se sufre, pero si se tiene paciencia y se abandona el dolor a nivel de la conciencia, gracias a la repetición de esta práctica, uno se entrena inconscientemente en el abandono del ego. Es muy fácil abandonar el ego con el pensamiento, pero abandonarlo aquí y ahora inmediatamente es muy difícil. El cuerpo se entrena por la repetición del zazen. De esta manera el ego puede ser abandonado inconscientemente. Esta es la educación del Zen. Pregunta. ¿Se puede abandonar realmente el ego? ¿No es un ideal? Respuesta. En efecto es muy difícil. Pero en el fondo, ¿qué es el ego? Nuestro ego no tiene numen. Pregunta. ¿No se podría considerar que este abandono del ego equivale a una acción como todas las demás? ¿Como saludar a alguien o ganar dinero? Se trata en efecto de una acción más inmensa, pero una acción al fin y al cabo. Deshimaru responde. Este abandono del ego no es importante en las acciones de la vida cotidiana, pero ¿cómo abandonar el ego en el último instante de la vida? La noción de sacrificio no es tan importante en el budismo. En el momento de nuestra muerte debemos morir. Pregunta. ¿No podemos dar un sentido a nuestra muerte? Respuesta. La muerte es el fin. Cuando se debe morir, se muere. Aquí y ahora es lo importante. Cuando la muerte llega aquí y ahora, hay que aceptarla sin miedo. Por ejemplo, cuando se tiene un cáncer, lo importante es tomar la decisión de morir y decirse, ahora voy a morir. Pregunta. ¿Tiene algún sentido esta decisión? Respuesta. No tiene ningún sentido. No se debe dar ninguna justificación. Hay que morir. ¿Es todo? El momento en que se muere no es el más propicio para decirse ¿cómo voy a morir? ¿Por qué debo de morir? En un combate de sable, uno no puede decirse no quiero morir. ¿Qué voy a hacer si pierdo? En un combate, el cuerpo y el espíritu actúan juntos y juntos aceptan la muerte para poder vivir. Es muy difícil abandonar el ego con el pensamiento, pero en la práctica del cuerpo, en el zazen, aprendemos a abandonarlo. Las angustias desaparecen en ese momento. Es muy difícil con el pensamiento, ya que el pensamiento es egoísta. La muerte es fácil cuando se ha abandonado el ego. Cuando debemos morir, tenemos que morir sin titubear, sin nada. Pero si no es el momento de morir, no vale la pena morir, hay que vivir. Esto está claro. De todas maneras, comprendo lo que ha querido decir usted. Pregunta. El problema no es aceptar la muerte, sino saber si se la acepta aquí y ahora. Responde Deshimaru. Se puede aceptar la muerte con el pensamiento. Pero el cuerpo también debe tomar esta decisión. Es imposible morir con el pensamiento o con el cerebro. Pregunta. ¿Solamente es válida la decisión del cuerpo? ¿Por qué no la del espíritu? Deshimaru responde. La decisión de morir es muy difícil para el espíritu. Incluso si un gran maestro dice quiero morir ahora, en el fondo de sí mismo no quiere morir. Cristo tampoco quiso morir cuando sintió que le llegaba su fin. Por eso hay que abandonar el cuerpo, pero aún así siempre queda un pensamiento de rechazo en el cerebro. En las religiones tradicionales se habla siempre de un paraíso o de otra vida después de la muerte. No es más que un método para preparar a la gente a morir.
O se piensa en la muerte con la esperanza de una vida futura en el más allá, o si no se cree en esto, se vive con el miedo al momento de entrar en el ataúd. Si aquí y ahora debo morir, si mi cuerpo acepta la muerte, mi conciencia permanece tranquila. La muerte es difícil cuando precisamente antes de morir se piensa en el cuerpo. El cuerpo tampoco decide morir. El cuerpo es materia y no el verdadero yo. La conciencia tampoco es el verdadero yo. La conciencia cambia sin cesar. Debemos comprender nuestro numen, debemos comprender que no tiene numen. Nada es importante. No vale la pena querer abandonar el ego si se comprende esto. ¿Cuál es el ego que comprende esto? Existe verdaderamente. Es Dios, el Buda. Es la verdad más alta. Pregunta: ¿cómo murió Buda? Respuesta: Buda murió anciano, pasado los 80 años después de haber comido carne de jabalí. Murió tranquilo, sin angustia. Cuando hay que morir, se muere. Se vuelve al cosmos. La actividad en nuestro cuerpo se acaba. Nuestra vida se termina. En ese momento hay que morir. Hay que comprender, aquí y ahora debo morir. Pregunta: ¿quién comprende? Decimaro responde: el verdadero ego comprende. Es él quien toma la decisión. Sócrates dijo: conócete a ti mismo. Este es el problema esencial del pensamiento espiritual elevado. La filosofía más alta es la de Q, existencia sin numen. El ego no tiene numen. En la materia se encuentran los átomos, los neutrones. Después no hay nada. En nuestro cuerpo tampoco hay nada. No hay numen. El verdadero ego puede realizar esto. Este ego aparece poco a poco por el zazen, gracias a la inmovilidad, por el no pensamiento. Es como mirarse en un espejo. De hecho, tal vez sea a este ego a lo que se llama Dios en el cristianismo. En el Zen se le llama verdadero ego o ego absoluto. Este ego no tiene numen. Es él quien comprende. Algo tiene que comprender y lo único que puede comprender es Dios o el cosmos. El ego que lo ha abandonado todo, la familia, los honores, el dinero, el amor, comprende. Este ego es el nirvana. ¿Quién es el ego en el cristianismo? Yo hablo siempre de la muerte porque Jesucristo ofreció deliberadamente su vida. ¿Cómo tomó Dios por sí mismo la decisión de morir? Pregunta: Jesucristo libró un combate entre los hombres. Sus enemigos quisieron su muerte. Él prefirió aceptarla libremente a traicionar su misión. Su muerte se convirtió en su misión, es decir, en la manifestación a los hombres del amor del don de sí. Desimaru contesta: Cristo pudo morir de esta manera, pero ¿los demás hombres pueden hacer lo mismo? ¿Cómo piensa usted que deben las personas enfrentarse a la muerte? Cristo es aparte. Él decidió morir para ayudar a la humanidad, pero ¿qué deciden los demás hombres? Pregunta: en la vida cristiana los demás hombres son llamados a imitar la manera en que Cristo murió. Desimaru responde: ¿con el propósito de ayudar a los demás? ¿Cómo podrá decir cada hombre en el momento de morir? Pregunta: no es necesario dar a la vida por amor a los hombres. Hay muchos actos, muchos más simples, como ayudar al prójimo, que son más accesibles a todo el mundo en lo inmediato. Respuesta: la misión de la religión es ayudar a afrontar el momento de la muerte. En ese instante último, la actitud del cuerpo y del espíritu es muy importante. ¿Cuál debe ser esa actitud? Aceptar la muerte inconscientemente. El hombre que ha realizado esto encuentra la serenidad hasta en el último instante. Este es el propósito de la educación de Zen. Pregunta: si comprendo bien el Zen, me parece que puedo ayudar al cuerpo y a todo el ser a tomar esta decisión. La meta del cristianismo es dar la vida a Dios para salvar a los demás. Respuesta: se dice que después de la muerte nos uniremos a Buda, que si nuestra vida ha sido ejemplar iremos al paraíso. Esto puede ser un método para salvar a los demás. Antes yo creía en estas teorías. Ahora quizá crea un poco. Es muy difícil elegir. Pregunta:
Morir por Dios o por los hombres es muy diferente que morir para alcanzar el paraíso. Desimaru responde: en el Japón existe la escuela amidista. Mi madre formaba parte de ella y me educó en esta enseñanza. Me decía que más allá de la muerte había un paraíso. Ahora no creo en eso, pero en el momento de mi muerte tal vez piense de nuevo en ello. Algunos maestros se levantaron antes de morir y se pusieron a hacer zazen. Algunos murieron incluso de pie. Esta es una manera de educar a los discípulos. Quizás mis últimas palabras antes de morir sean: no quiero morir. No puedo decir cuál es la mejor actitud ante la muerte. Esto es un gran koan. Todo se acaba después de la muerte. No hay nada. Cada uno de nosotros tiene una conciencia hasta el momento de la muerte. Después de esta conciencia, continúa eternamente. ¿Qué estado de espíritu debemos tener en el momento de la muerte? Durante la Segunda Guerra Mundial viví una experiencia muy próxima a la muerte. Me dirigí a Indonesia, procedente de Japón, en un barco cargado de dinamita. Los submarinos americanos atacaron nuestro barco. Los torpedos explotaban por todas partes alrededor del barco. Yo me puse a hacer zazen. Ahora voy a morir. La muerte es más fácil cuando se abandona el cuerpo. Yo me decía: ¿qué voy a hacer después de la muerte? Y pensaba en mi familia. En ese momento es muy difícil decidir morir. Si se está solo es más fácil, pero yo pensaba en mis padres, en mi familia, y no quería morir. Después de estos pensamientos atormentados me invadió una gran tranquilidad. Aquí y ahora voy a morir. Después de la experiencia psicológica de este estado, se conoce la serenidad que precede a la muerte. Sobre este tema se podrían discutir durante varios días, ya que este problema constituye la esencia de las religiones. Mi decisión de ser monje surgió después de esta experiencia de la muerte. Mi familia es importante para mí, pero si quiero ayudar, tengo que ayudar también a todos los demás. ¿Cómo ayudar a los demás a vivir este problema de la muerte? El hombre tiene miedo a la muerte. Siempre anda corriendo detrás de algo, del dinero, de los honores, del placer. Pero, ¿qué desearías si tuvieras que morir ahora mismo? ¿Las religiones de esta época pueden aportarnos la respuesta? Pregunta. Creo que en el caso de Cristo, que es el que nos concierne, la respuesta no es que haya muerto, sino que haya resucitado. Desimaru dice: esa es su fe, pero algunos no creen en la resurrección de Cristo. ¿Cómo ayudar a los que no creen? Es un gran problema. Pregunta. Supongamos que un budista no se plantea preguntas sobre su muerte. ¿Cuál es su razón de vivir? Respuesta. Únicamente los grandes maestros no tienen miedo. Cuando deben morir, mueren. Su vida está consagrada a ayudar a los demás. Pregunta. ¿También los cristianos viven para ayudar a los demás? Desimaru responde: ¿qué significa ayudar a los demás? ¿Hacer el amor? ¿Dar dinero? La ayuda más alta es aportar la paz espiritual a los hombres. Mi maestro me ha dado este tesoro que todos los hombres buscan. Pregunta. ¿Es una búsqueda para los demás o para sí mismo? Respuesta. ¿Qué es ayudar? ¿Ayudar a qué? ¿Ayudar a quién? Esto es un gran koan. ¿Cómo se puede ayudar si no se sabe qué significa ayudar? Aquí está el principal problema. La práctica. Hacer zazen. Pregunta. Usted dice a menudo que todo es zazen. ¿Por qué se practica entonces el zazen? Respuesta. La mayoría de la gente solo conoce el zen a través de los libros, a través de las artes marciales, del ikebana, el arte de los arreglos florales, o del chado, la ceremonia del té. Todo esto forma parte del zen. Cada fenómeno forma parte del zen. El papel higiénico es el zen, pero si no tenéis la experiencia del zazen no podéis comprender nada del zen, ya que el zazen es el espíritu del zen. Sin zazen, nada es zen. La esencia del budismo se encuentra en la práctica del zazen. Muchos intelectuales dan conferencias sobre el zen de manera erudita y a veces justa, pero no tienen la experiencia del zazen. Son profesores, no monjes. Se puede disertar sin fin sobre las cualidades de un vaso de agua.
Se puede decir que está fría, caliente, que es H2O, que es agua mineral y no vino, etc. Zazen es, llanamente, beber el vaso. Un día un ciego tanteó con sus manos una pata de elefante y dedujo que se trataba de un árbol caliente. Desde el punto de vista subjetivo del ciego no es un error, pero tampoco es la verdad. Los eruditos se quedan en la periferia de la realidad y de la esencia. Solo se puede decir que todo es zazen después de haber comprendido la esencia del zazen. Intelectualmente podéis comprender qué es la concentración, el aquí, el ahora, la filosofía del tiempo y del espacio, el no provecho y el no dualismo. Pero la verdadera esencia de todo esto es la meditación, que consiste en mirar en sí mismo, en el interior del espíritu. Yo os enseño únicamente el método para que conozcáis a vosotros mismos, a fin de que podáis responder a la pregunta: ¿qué es el ego? Sin la práctica del zazen no hay zen. Si hacéis zazen, todo se vuelve zen en vuestra vida. El papel higiénico se vuelve zen. El zen no es nada sin el zazen. Un templo muy hermoso en el que no se practica zazen es un templo para turistas, para hacer ceremonias, un verdadero cementerio. Los libros sobre zen no sirven para nada si no se practica la meditación zazen. Si practicas zazen porque no tengáis templo, eso es verdadero zen. Aunque no seáis monjes, aunque estéis en la cárcel. Zazen es la respiración justa, la verdadera postura. No se trata de detener los pensamientos, sino de dejarlos correr y volver continuamente a la postura para impedir que se relaje. La actitud del espíritu se vuelve automáticamente correcta si os concentráis en la respiración y la postura. La sabiduría se manifiesta inconscientemente. Pregunta: ¿se puede hablar de progreso en la práctica del Zen? Respuesta: cada día en sí es un progreso si practicáis todos los días. El espíritu cambia constantemente. No hay progreso cuando solo se practica el zazen una vez. Este progreso no tiene nada que ver con los peldaños de una escalera en cuya cima se encontrará el Satori. Si hacéis zazen aquí y ahora, sois parecidos a Dios, a Buda. No hay grados. El verdadero zen coincide con el aquí y el ahora de cada persona. Buda o Dios se realiza en vosotros cuando no tenéis meta ni espíritu de provecho, cuando estáis mosotoku. Mosotoku es muy difícil de practicar en la vida cotidiana, pero durante el zazen, cuando no se busca nada, cuando uno no se dice tengo que conseguir el Satori, tengo que estar en buena salud, tengo que llegar a ser Buda, tal vez ahora soy ya Buda, en ese momento se puede sentir mosotoku. La mayoría de las personas están muy tranquilas en el zazen de hoy. Quise dar el kisaku, pero me di cuenta de que no era necesario. No he querido perturbar vuestro zazen. Todo el mundo estaba mosotoku. Es muy difícil abandonar el ego, pero si hacéis zazen, podéis ser mosotoku. ¿Por qué Cristo, Buda, todos los santos y todos los sabios fueron grandes hombres? Porque abandonaron su ego. Cristo y Sakyamuni eran hombres, pero abandonaron su ego. En ese momento se volvieron mosotoku. Se convirtieron en el Cristo, en Buda. El zazen de los jóvenes y el de las personas de 40, de 50 o de 60 años no es el mismo. Hay que llevar una vida de joven cuando se es joven. No se puede hablar de progreso. La postura de los hombres es diferente para cada persona. Debéis encontrar vuestro propio zazen. Debéis encontrar vuestros puntos negativos. A veces os miro de espalda y veo el desequilibrio en vuestras posturas. Vosotros mismos encontráis que vuestra postura es buena y confortable, por eso debo corregiros. Vosotros mismos debéis corregir vuestros puntos negativos. Después de encontrar vuestra actitud justa, llegaréis a una postura original, bella. Cada persona debe encontrar su propia originalidad y despertar la belleza en sí. Pregunta: ¿qué es Sikatanza? ¿Qué es Isirio? Sikatanza: solamente sentarse, concentrarse en el acto de zazen. No crea que esto significa que no se puede orinar, ni comer, ni dormir. Sikatanza significa que el zazen dirige nuestra vida,
que es el centro de nuestra vida. No hay que mezclar psicatanza con los problemas de nuestra conciencia. Es imposible dejar de pensar durante el zazen, no se puede. A veces se piensa, a veces se observa. Todo esto sucede inconscientemente. No se puede estar siempre en la concentración. A veces se contemplan las nalgas de la señora que está delante o los propios fantasmas. Es difícil estar siempre concentrado. Los pensamientos afloran. Dejadlos pasar, no os concentréis en los pensamientos personales. Y Sirio es el pensamiento infinito del cerebro, es decir, el pensamiento cósmico. No es el de las cosas pequeñas, sino el pensamiento que incluye todo el cosmos. Pregunta. ¿Recomendaría usted a un enfermo la práctica del zazen como medicina? Respuesta. Curarse es una meta. Yo no digo a nadie que haga zazen para curarse, pero si queréis ayudar a alguien podéis recomendar la práctica del zazen. Yo la recomendaría a veces, otras veces no. Cada persona es diferente. Cada persona necesita medios y métodos diferentes. Cuando quiero que las personas fuertes vengan a hacer zazen, les digo que no vengan, que se vayan más bien a tomar un café, que el zazen es difícil y que duelen las rodillas. De esta manera me siguen. La regla tradicional es rechazar 3 veces a alguien antes de aceptarle. Algunos, el zazen es difícil, ahora hay mucha gente. Yo les pregunto, ¿por qué quiere usted hacer zazen? Para alcanzar el satori, me responden. Está usted loco, váyase, termino por contestarles. Pregunta. A veces me pregunto por qué hago zazen y no sé qué responderme. Desimaru dice, la respuesta es diferente para cada persona. La primera vez que pregunté a Kodo Sawaki cuáles eran los méritos del zazen, me respondió ninguno. Esta respuesta despertó inmediatamente mi interés. Sin embargo, uno de mis amigos se fue inmediatamente después de haber oído esta respuesta. Pero yo, por mi parte, me quedé muy impresionada. ¿Cuál es la mejor respuesta? ¿Decir que los méritos del zazen son muy profundos? A algunas personas hay que responderles como a los niños. Si haces zazen, te harás fuerte. Si Kodo Sawaki me hubiera dado esta respuesta sobre la fuerza o la salud, no me habría impresionado tanto, y tal vez no hubiera persistido en el zazen. Pero esta respuesta, ningún mérito, me marcó tanto que he persistido en el zazen hasta hoy día. Cada persona es diferente. Antes de responder, debéis mirar la cara de vuestro interlocutor. Los méritos del zazen son en definitiva infinitos, pero el objeto del zazen es mosotoku, sin provechos. ¿Por qué el zazen es más eficaz al atardecer? Respuesta. Practicar al amanecer y al atardecer es más eficaz porque las células del cuerpo se transforman en esos momentos. Cambian 2 veces al día. Cuando el sol se oculta se puede experimentar una gran calma, las células se tranquilizan. Cuando el sol se levanta, las células vuelven a la actividad. Por eso levantarse temprano por las mañanas es conveniente. Muchas personas hacen actualmente lo contrario. Entran en actividad cuando el sol se oculta y cuando el sol se levanta duermen. Hacer zazen al crepúsculo y al alba es muy eficaz. Nuestras células adquieren energía y actividad. Son los mejores momentos del día. Pregunta. ¿Qué piensa del yoga comparado con el zazen? Respuesta. El zazen es más fácil para los que ya han practicado yoga, pero el espíritu del zen y el espíritu del yoga son completamente distintos. El yoga sigue la religión tradicional de la India, que estaba basada en el ascetismo y las mortificaciones. Buda abandonó todas estas prácticas y se concentró exclusivamente en la postura que ahora se llama zazen. Los asiáticos no respetan solamente a Buda, sino también a su postura. Nadie se inclina delante de una persona que está cabeza abajo, pero ante la postura de zazen, todo el mundo se inclina en señal de respeto.